Hola inversores, soy Eduardo de Inversores Sin Fronteras y hoy nos toca hacer la revisión de lo que creemos que puede pasar en el segundo semestre de 2023 en los mercados. Como siempre, es bueno echar un vistazo atrás y recordar lo que hemos hablado ya en vídeos anteriores, ¿no? Lo primero, hay un vídeo que os lo dejo aquí para que lo repaséis si queréis, que es entender por qué baja o suben las bolsas, ¿no? Las acciones de las bolsas varían y varían principalmente por oferta y demanda, ¿no? Pero no son unas variaciones predecibles del todo, pero sí que están muy relacionadas con temas como la información que reciban los compradores y los vendedores sobre noticias, sobre el estado de las compañías. Importante la salud financiera y proyección de resultados de las empresas, sucesos externos a la empresa, como pueden ser que afecten a la economía, guerras, pandemias, desastres naturales, todo eso puede en un momento alterar el precio de los valores, pero luego vuelve a tener una tendencia de recuperación. Y hay otros como el crecimiento, el Producto Interior Bruto de ese país o donde esté esa empresa, pues también afecta de forma interesante. Luego tenemos otros factores como los tipos de interés, que realmente es lo que marcan el precio del dinero y lo que les cuesta a las empresas financiarse, y no olvidemos lo que es todo lo relacionado con la oferta monetaria. Bien, pero para hacer una visión lo que no podemos hacer es continuamente mirar por el espejo retrovisor y ver los resultados ya pasados, ¿no? Tenemos que hacer un ejercicio de intentar ver el futuro o creer por dónde puede ir la economía, ¿no? Tenemos que partir desde la realidad en la que nos encontramos, informarnos y con nuestra experiencia proyectar nuestra propia visión hacia el futuro, ¿no? Con esta visión, que debe ser la nuestra, podemos escuchar, ver, recibir información de otros canales en televisión, en prensa, pero lo que es importante es tener nuestra propia visión. Que si nos equivoquemos, seamos nosotros los que nos equivoquemos. Y de esa forma iremos aprendiendo para intentar ver por dónde puede caminar los mercados. Lo que sí tenemos que hacer es con esa visión que saquemos trimestral, semestral o anual que hagamos de los mercados, pues ir reajustando nuestro plan de inversión y adaptarlo a lo que nos vamos encontrando por el camino. Entonces, como siempre, si os gusta el vídeo, darle a like, suscribiros y activar las notificaciones. En el vídeo anterior sobre la revisión del primer semestre del 2000, del primer trimestre, pero bueno, vamos a ir viéndolo por semestres, porque esto no es un cambio radical, no es que de repente uno y uno son dos. En el tema de los mercados, ya lo hemos comentado, es una ciencia social y entonces influyen sobre las decisiones de los participantes, en este caso son los accionistas o la gente que interviene en el mercado, intervienen muchos factores, ¿no? Y aquí siempre me gusta separar tres partes, es decir, que hay tres campos, ¿no? Una es lo que nos gustaría a todos, por eso mucha gente ve el mercado, quiero verlo de una forma positiva porque piensa que de esa forma le va a ayudar o va a ir mejor su trabajo en el mercado. Otro, siendo más frío, y es lo esperado, o sea, tenemos que mirar hacia adentro y decir, oye, ¿qué puede pasar en esta situación? Pues de tipos de interés, situaciones, no sé, geoestratégicas, ver necesidades de los mercados, pues ver de una forma lo más objetiva. Y luego tenemos los imponderables, los cisnes azul, los cisnes negros, lo que es improbable, pero cuando ocurre produce un efecto muy notable sobre las economías y sobre la bolsa. Bien, hoy nos vamos a centrar en esta visión de este segundo trimestre y un poco avance de lo que puede ser el segundo semestre, pues en los ciclos económicos, ¿no? Aquí he marcado una serie de puntos que yo, para hacer mi análisis, lo tengo en cuenta. Uno es la deuda y os pongo al lado
¿Cómo funciona? Yo la deuda la tengo como algo adelantado. ¿Por qué? Porque sabemos, llega un momento que tú tienes una deuda y eso lo sabes de antemano lo que puede pasarte en el futuro, ¿no? Luego la oferta monetaria también lo considero que es adelantado. La reacción de las bolsas, siempre se dice que los mercados descuentan todo, pues yo aquí también lo considero como un factor adelantado, las reacciones de las bolsas. La inflación es retrasado. Tú si estás teniendo una oferta monetaria muy alta, estás teniendo un consumo muy alto, pues lo lógico es que termines teniendo inflación, pero eso lo vas a ver a posteriori. Los tipos de interés, pues yo lo considero adelantado. Tenemos una inflación alta, sabemos que la Reserva Federal o el Banco Central Europeo va a actuar, va a subir tipos y cuando sube tipos sabemos lo que pasa. Las economías terminan retrayéndose. ¿Por qué? Porque el dinero es más caro, la inversión cuesta más realizarla y además el objetivo de subida de tipos es enfriamiento de la economía, ¿no? Y luego tenemos tres puntos que están muy afectados por la oferta monetaria, por la inflación y por los tipos de interés, que es la actividad económica, que es un factor para mí retrasado. Llegamos a tener una economía en función de lo que hayamos hecho, pues no sé, con ofertas monetarias, con los tipos de interés, ¿no? Entonces, en ese sentido, la actividad económica viene a posteriori, igual que los beneficios empresariales. Si la actividad económica es fuerte, pues los beneficios empresariales por lógica serán fuertes también, ¿no? Serán importantes. Si la actividad económica se retrae, pues los beneficios empresariales también se retraen. Y luego tenemos el último punto que afecta más directamente al bolsillo y a la vida de los ciudadanos es el empleo. El empleo o el desempleo. En situaciones de actividad económica fuerte, de beneficios empresariales fuertes, pues posiblemente lo que esperemos sea un empleo fuerte, de calidad y que eso a su vez mueva toda la ruleta de la economía, ¿no? Y en el momento de las recesiones, pues nos encontremos con un desempleo, una pérdida de poder adquisitivo y un menor gasto, ¿no? Entonces, eso yo también lo considero como un efecto de retraso. Primer foco, oferta monetaria. Una oferta monetaria alta está demostrado que va a hacer una buena reacción en las bolsas, subida de bolsas, pero a su vez terminará teniendo un punto de inflación, ¿no? Entonces, en ese sentido, oferta monetaria es uno de los puntos que vamos a ver en el vídeo. Y luego, cuando hay una subida de inflación, pues ya se disparan los tipos de interés y al subir los tipos de interés afecta a todo lo que hemos hablado. Tanto afecta a la deuda, afecta a la oferta monetaria, afecta a las reacciones del mercado, de las bolsas, por supuesto intenta frenar la inflación, pero también afecta negativamente a la actividad económica, a los beneficios empresariales y favorece el desempleo, ¿no? Entonces, viendo que además los ciclos económicos pues son ciclos, son como ondulaciones, ¿no? Nos vamos yendo de momentos de auge a momentos de recesión o de depresión, si el caso fuera ese. Entonces, ¿dónde nos encontramos? Pues yo creo que me voy a ir mojando y os voy a decir que estamos en un momento en el cual hemos pasado ya el auge y podemos tener una cierta recesión que será mayor o menor en función de cómo reaccione pues, la actividad económica, ¿no? Entonces, ahí veis dónde nos encontramos. Pensad una cosa, los periodos de expansión son mayores que los de recesión en años. Imaginaos, podéis tener una expansión de 10 años y una recesión de 2 o de 1, ¿vale? Y son más rápidos, las recesiones, las caídas son más rápidas, es lo que se suele decir, que la economía sube por la escalera y las recesiones caen por la ventana, ¿no? Entonces es mucho más rápido y el impacto a la gente le pilla más de improviso, ¿no? Pero yo creo que al final lo que hay que saber es leer estos agentes de los ciclos económicos y tomar nuestras decisiones. Vamos a repasar cada uno de ellos. Tenemos el tema de la deuda. La deuda para mí siempre es importante. He cogido datos de Estados Unidos que se consiguen mucho más fácil pues, en la FED o en cualquier otro organismo y como podéis ver
año tras año, y sobre todo en este siglo, a partir del 2000, pues ha ido creciendo de una forma notable, incluso en momentos malos, como fue después de la crisis del 2008, la crisis que hubo también en Europa, pues bueno, afectó también, quieres o no, las afecta al resto del mundo, pero no terminamos, seguimos endeudándonos. Es un tema que al final, pensad que las democracias actúan con votos y los votos actúan, pues muchas veces con las demagogias y el dinero fácil, ¿no? Pues entonces, como veis, y llegamos a una situación en la cual, primero en 2018, ya si hacéis memoria, finales de 2018, se empezaron a intentar recortar oferta monetaria, se intentó subir tipos y no fue efectivo porque automáticamente cayeron las bolsas y luego tuvimos en el 2020 la pandemia y aquí ya verdaderamente se disparó. Pero incluso después de seguir la pandemia hemos seguido creciendo y creciendo a unos niveles que nunca se habían visto. La oferta monetaria, pues es otra parte del puzzle importante. Como veis, fue creciendo desde el 2008, luego se mantuvo pues casi casi una década. Cuando empezamos a reducirlo, aquí ya os decía, en 2018 tuvimos unos sustos en las bolsas y cuando ya pensábamos que los bancos centrales pues iban a tomar medidas, pues nos llega el COVID y el COVID pues ya se dispara, se desmadra todo y nos encontramos con subidas. Y aquí nos encontramos que ya en 2022 pues la Reserva Federal Americana pues dice no, voy a ir bajando oferta monetaria, incluso bueno, hay otros cuadros que son con los reversos que incluso dan que hay una oferta monetaria menor, pero bueno, he tomado esta como un indicador. Y como veis, empiezan a bajar y aquí ¡pam!, nos salta el problema de los bancos. ¿Por qué? Porque la gente sigue dopada por la necesidad de ese dinero. En algunos casos las empresas, pues al empezar a caer sus beneficios, al empezar a subir los tipos de interés, necesitan dinero, los sacan de los bancos y los bancos por el coeficiente de caja pues no lo tienen, ¿no? Y ahí crea el primer problema. Y ahí, como veis, en esta parte, que para muchos pasa desapercibido, pues hay un repunte, yo creo que fueron 300.000 millones que la Reserva Federal inyectó para evitar el contagio de los bancos. O sea, como lo veis, estamos en una situación más que complicada, porque en el momento que hemos empezado a bajar ya hemos tenido problemas con los bancos. ¿Por qué? Porque los bancos tenían en sus balances deuda de los estados, en este caso de Estados Unidos, pero recordar que la deuda que tenían la tenían a tipos bajos. En estos momentos, si tú tipos de interés muy bajos, incluso negativos. Si tú quieres, para poder dar liquidez a tu banco, a tu sistema, vendes esos activos, que si los hubieras llevado a beneficios, pues bueno, pues te hubieran dado algún tipo de interés, o cero, o poquito, pues te encuentras con un agujero en tu balance y lo que hace es que se dispara el pánico, los ciudadanos retiran y las empresas retiran su dinero y crean un problema añadido que es como la quiebra de los bancos, ¿no? Las bolsas, pues aquí un poquito os he sacado la visión de cómo ha sido el SP500. Aquí tuvimos lo que os comentaba de la subida de tipos en finales de 2018, la caída importante de las bolsas a final de 2018. Bueno, luego se fue recuperando porque se volvieron a bajar tipos de interés hasta niveles de cero, lo veréis luego en la gráfica de tipos. Bueno, fue con sus pequeños sustos y llegamos a la pandemia y el zacazás nos damos. Aquí se vuelve a ver el grifo, se vuelve a inundar el grifo con oferta monetaria. Al ahorrador lo fríen porque aquel que no se había metido en bolsa y que estaba acostumbrado a meterlo en renta fija, pues le obligan a coger en riesgos mayores, la bolsa se dispara, tenemos una subida espectacular de la bolsa, hasta que a finales de 2021, en los primeros meses de 2022, pues pasa lo que todos conocemos, ¿no? Y aquí tenemos la situación actual. Algunos pues dicen, no, es que sube la bolsa. Sí, bueno, sube
a su bolsa y vuelve a caer, sube la bolsa y vuelve a caer, sube la bolsa y vuelve a caer. Si vosotros miráis con una cierta perspectiva, pues veréis que estamos en una tendencia bajista, ¿vale? Aquí, pues alguno quiere decir, no, bueno, ya nos hemos estabilizado. Bueno, puede, ojalá. Aquí os he comparado el Nasdaq con el SP500. Como veis, más o menos tenía una situación parecida hasta el 2020. Y aquí, con una gran fuerte inyección de dinero barato, pues todas las tecnológicas tienen un crecimiento espectacular. El SP500, pues mucho más modesto, pero veis que se han vuelto a poner en niveles muy similares. La inflación, ¿qué queréis que os diga? Esta es de Estados Unidos. Estados Unidos el 6% es una barbaridad, llegaron por encima del 10%. Esto es febrero de 2023, ¿no? Y además, si os dais cuenta, con subidas espectaculares en lo que es alimentos, lo que es vivienda, que es lo que afecta al ciudadano, ¿no? Con lo cual, el tema de la inflación no está ni mucho menos controlado. En España, pues en España he cogido esto que es de, me parece que era febrero, enero, ha bajado ahora un poquito más, pero sí quiero que veáis este cuadro. En el caso de España, el IPC es una forma también de hacernos trampas al solitario, ¿no? Porque lo que hacemos es, tenemos un IPC, pero como ese IPC no nos gusta, pues sacamos el IPC subyacente, ¿no? Que es le quitamos la energía y los productos frescos. O sea, como cuando nosotros vamos a la gasolinera o vamos a comprar fruta, eso no nos costará dinero. Bueno, pero como veis, lo hacen, ¿por qué? Porque todo lo que son las actualizaciones de alquileres, de contratos, va con el precio general, pues bueno, buscamos otro para decir, bueno, pero no estamos tan mal, mira, aquí estábamos al 10,8 y aquí estamos al 6,1. Bueno, si quitamos la energía, pero al final daros cuenta que para nosotros es gasto, ¿eh? Entonces tomar una curva a otra es diferente. Luego, dentro de unos años, os adelanto que habrá un IPC para gente normal y un IPC para jubilados. ¿Por qué? Porque el IPC normal normalmente va más alto y buscaremos un IPC pues, que sea más bajo para poder hacer la subida de las pensiones un poquito menos, ¿no? Pero fijaros aquí el caso este. ¿Os dais cuenta? Se cruzan y resulta que la que creíamos que era la más baja, que es la subyacente, pues sigue creciendo. Y ahora tenemos el IPC normal, pues sí, ha bajado en marzo, está el 3,3. Pero nos extraña que esto vuelva a subir. Y luego pensemos que el objetivo de los bancos centrales es el 2%, con lo cual es muy posible que los tipos de interés pues sigan moviéndose. Vamos a hablar de los tipos de interés. Los tipos de interés, vamos a ver varias fotografías. La de la derecha es desde que empezaron a subir. Como veis, esto yo no lo había visto nunca. Subidas del 1%, del 0,75, del medio punto. Y hemos subido 5 puntos en el caso de la Fed, que yo creo que lo ha hecho bien. Muy rápidamente, lo ha hecho tarde, pero lo ha hecho bien. Si vemos la situación anterior, que os comentaba lo que creó la crisis del 2018, pues subieron, pues no llegó ni al 3, al 2 y pico, y hubo que bajarlo rápidamente, primero porque se caían las bolsas y segundo luego tuvimos el tema de la pandemia y lo llevamos prácticamente a cero. Y fijaros la pendiente que hemos tenido en esta subida. Aquí vamos a ver un poco más haciendo zoom y volvernos hacia atrás. Cuando decimos, no, es que es altísimo el 5, ojo, la Fed llegó a subir en los años 80 hasta el 20%. Esto es la época de las grandes inflaciones de los años 80, 70 y 80, ¿no? Aquí en el 2000, en las .com, como si hacéis un poco memoria o zoom en vuestra cabeza, pues veréis que también subieron por encima del 5, del 6, del 7 y tuvieron que bajarlo porque se hundió la economía. Aquí volvemos a hacer la subida, lo que fue en el 2007, aquí se volvió a calentar la economía, volvieron a subir y aquí nos subo el desplome del 2008. Luego nos hemos estirado más de una década con situación baja, aquí volvimos en el 2018 y cada vez que tocas tipos de interés, al final vas a tener una recesión. Aquí hemos tenido recesiones, aquí hemos tenido recesiones, aquí hemos tenido recesiones y aquí tendremos recesiones. No es cuestión de decir si va a haber recesión o no, sino cuándo va a haber.
O sea, yo en ese sentido os tengo claro. Que haya recesiones no quiere que va unido a que tengamos unos resultados malos en bolsa. Todo lo contrario, pueden ser hasta buenos. Como veis, ahí os marco lo que pasó en 2018, aquí lo que pasó con el COVID y aquí lo que hubo que hacer por el tema de la inflación. El crecimiento, pues otro tema que tenemos que tener en cuenta en nuestra visión de cómo puede ir el futuro. Como veis, esto cualquiera, llega un marciano, lo ve y dijo, España, el 5,5 y el 5,5, extraordinario, ¿cómo sube? No, pensad que no estamos todavía ni a la altura de lo que teníamos en 2019. O sea, después del COVID, con unas caídas brutales que nunca se habían visto, pues España cayó muchísimo más y se está recuperando muchísimo más lento. ¿Vale? Aquí ya nos centramos en el caso de Estados Unidos y como veis, si la locomotora, aquí la estimación de 2023, pues se dice, mira, Inglaterra negativo, Estados Unidos medio punto, esto es una recesión prácticamente técnica. Tiene que ser 2 trimestres negativos, ¿no? Pero como veis, ser uno, si los que recordáis cuando en España se crecía el 3% y aumentaba el desempleo, pues con eso os digo bastante, ¿no? Entonces podéis ver que nos encontramos en valores, salvo China o el caso de India, pues el resto pues es bastante, o tenéis el caso de Irlanda, que es un tema especial por el sistema fiscal que tiene, pero el resto estamos en el cero, en negativo, o sea que el tema del crecimiento no hay que ser un lince para ver que esto no va bien. El crecimiento, pues bueno, pues aquí tenéis una nota de Bankinter, pero lo dicen ya muchas entidades y sitios de centros de estudio, pues que la previsión por ejemplo, si nos centramos en Estados Unidos de 2023 y 2024, pues no va a ser buena. Aquí explica cómo los tipos de interés, pues ya los tenemos en Estados Unidos el 5, eso es una brutalidad y además a la velocidad que han subido, y el efecto lo tendremos pues dentro de unos meses, ¿no? Todavía posiblemente quede una subida más, yo creo que están ya muy al final, puede llegar al 5,25, Europa va más retrasado, lleva el 3%, 3,5%, subirá posiblemente hasta el 4 y pico, están bastante decididos a subir, yo creo que se romperá por algún costado Europa y nos enfrentaremos a finales de 2023 y en 2024, pues nos encontraremos una desaceleración de actividad económica importante y lo que se esperaba, que si tú haces movimientos bruscos en la economía, al final tienes reacciones bruscas. Entonces el soft landing que están viendo, ese aterrizaje suave, pues yo creo que va a ser más aparatoso de lo que se espera, ¿no? Bien. Los beneficios empresariales, que es otra de las palancas que la gente, los más optimistas, dice, no, es que los beneficios empresariales son altos. Os lo decía al principio, los beneficios empresariales es un indicador retrasado. Primero se estropea la economía, se van los beneficios abajo y luego también pues aumenta el desempleo, ¿no? Entonces en ese sentido, pues bueno, ya se ven titulares en los cuales pues se habla de unos beneficios que van mermando, va habiendo unas caídas, ¿no? Y si os fijáis ya pues en los gráficos, que suelen ser mucho más visuales, pues veis el caso de Estados Unidos, pues ya marca claramente una caída de los beneficios. Bueno, también tenemos el caso de Rusia, que es lógico, y veis un estancamiento y una caída de los beneficios también en Europa. El empleo, pues el empleo os decía que es un indicador retrasado y aquí tenéis desde 1950 cómo se produce. Tenemos momentos y además el máximo empleo y luego aquí en gris tenéis lo que son las recesiones. Esto es de la FED, o sea que como veis, seguir el patrón, baja para niveles pues de eso, del 3 y nos encontramos con recesiones. Es una explicación, no es que digas, oye, como baja el empleo entra en una recesión, no, sino por todo lo que hemos visto anteriormente, ¿no? De tipos de interés, de beneficios empresariales. Y ahora si nos vamos al 2020, pues estábamos en situaciones de mínimos, nos llega la pandemia, se dispara el desempleo en Estados Unidos a niveles que nunca se había visto, vuelve a caer, y aquí pues ya veis que estamos en una situación
en el cual en otras ocasiones lo que ha habido es una recesión y seguramente un aumento del desempleo. A niveles, pues no sé, pues si estamos del orden del 3, pues nos iremos al 5, al 7%, ¿no? Entonces, es otro de los indicadores que hay que tener en cuenta. Los escenarios, en el primer vídeo que hicimos sobre situación de mercado, pues yo marqué 3 escenarios. Este es el escenario 1, que es en el que hemos estado en 2022, que son empleo estable, crecimiento. Como veis, el crecimiento ya se va deteniendo, la inflación era alta, ya empieza a bajar, los tipos subiendo, ya se están estacionando, y eso es lo que ocasionó caída de mercado, ¿no? Y es lo que os decía en aquel momento, empezar a posicionarse en renta fija. Yo creo que el siguiente escenario que nos vamos a encontrar es el desempleo creciendo, el crecimiento entrando ya en recesión, la inflación irá bajando, lógico y normal, y los tipos bajando. Primero habrá una estabilización y en función de la situación económica, si es muy mala, pues empezarán a bajar tipos, ¿no? Y eso pues hace que en un escenario malo para la sociedad, pues los mercados puedan tener repuntes, ¿no? Entonces, por eso digo que podemos entrar, el siguiente escenario que nos encontremos, no digo que estemos ya, sino que es al que nos dirigimos, pues tendremos que establecer posiciones en renta variable, posiblemente en índices, mantener deuda fija a vencimiento, y luego lo que no estamos bajo ningún concepto es en el tercer escenario, ¿no? Entonces, como siempre, antes de daros mi opinión, deciros que estas presentaciones son informativas y formativas y que tenéis que hacer vuestro propio análisis. La visión a seis meses, pues tenemos que ver la volatilidad. ¿Es normal que esté tan baja? Yo creo que está demasiado baja y que esto tenemos que tener unos meses de altibajos importantes, ¿no? El mercado lateral bajista, yo creo que es lateral bajista en estos momentos. Recortes, puede haber un recortes del 10, del 15%, perfectamente. ¿Han terminado la subida de tipos? Yo creo que estamos muy cerca, o ya podemos decir que puede quedar, pues eso, en Estados Unidos un cuarto de punto y en Europa pues igual un punto, punto y medio, pero ya terminando. ¿Negociaciones de paz? Pues posiblemente sí. Yo creo que el tema de Rusia se terminará llegando a unos acuerdos en los cuales posiblemente la que más perderá va a ser Ucrania, pero también tenemos otros escenarios abiertos, como es el caso de China y Taiwán, que nos puede haber un conflicto en cualquier momento, ¿no? El tema de la inflación bajando, por supuesto, pero que ese niveles, pues no, hay unos momentos, pues ahí nos quedaremos en 3, 4 y nos va a costar bajar de esos niveles. Tampoco hay un interés que baje a nivel de los estados demasiado. ¿Por qué? Porque tenemos una deuda tan alta que cuanto más esté la inflación alta, antes se paga esa deuda, ¿no? Recesión o ralentización de la economía, por supuesto. Yo creo que, y yo me gustaría que lo que hubiera pues era un aterrizaje suave, una ralentización de la economía, y que no se rompa, porque eso al final lo que hace es daño a la sociedad, ¿no? Entonces se nos abren caminos para la renta variable. El tema de la renta fija, en el caso de los estados, cuidadito con algunos que pueden entrar en situaciones muy complicadas. Y en el tema de la deuda corporativa, pues también puede ser interesante, sobre todo en compañías fuertes y con unos tipos de interés cayendo. Primero van a estar estables y luego cayendo, pues posiblemente llevarlo a vencimiento puede ser una buena opción, pero siempre en aquel capital que no nos vaya a hacer falta, porque si tenemos renta fija y la tenemos que vender en un mal momento, podemos perder tanto o más que con la renta variable. El tema de posicionamiento de divisas, pues ese baile de que ahora estamos viendo que Estados Unidos está terminando la subida de tipos, como veis está devaluando frente al euro, que teóricamente va a tener que mantener los tipos un tiempo más alto, ¿no? El tema de las cripto, que alguno me ha preguntado, y el Bitcoin, pues bueno, tenemos el halving en el 2024, ya vemos movimientos tanto de España como del resto del mundo, también en la Comunidad Europea, hablan incluso del G7, de tomar medidas contra las cripto, por ejemplo, y sobre todo con el tema de Bitcoin.
¿Para qué? Porque bueno, yo creo que ya os lo he comentado también en algún vídeo, hay que implantar las CBDC, quieren implantar las CBDC y se quieren quitar toda la competencia relacionada con alternativas, ¿no? Entonces, también haré un vídeo sobre esta situación, cómo puede afectar a las cripto, cómo puede afectar al oro o cómo puede afectar a otros bienes reales que la gente pueda intentar captar antes de meterse de lleno en las CBDCs. Por supuesto, o sea, hay que seguir revisando fondos, simplificar las carteras. Yo creo que es el momento de tener las cosas mucho más claritas y simplificadas. Mi posición, pues si en la primera visión estaba en el escenario 1 de mercados caídos, que es lo que ha pasado, pues yo creo que tenemos que ir pensando en una evolución al mercado 2. Y para eso, primero habrá un deterioro posiblemente de la economía y luego pues entraremos en un momento un poquitín más de desaliento, de pensar que la economía se va a hundir y ahí es el momento que tendremos que aprovechar para meternos de lleno en un escenario en el cual los mercados nos van a dar posiblemente muchas alegrías. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, darle al like, suscribiros, activar las notificaciones y compartirlo en vuestras redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.